Bienvenidos amigos al módulo ¿Qué es el blockchain? Y bueno, blockchain es una palabra que quizá nunca antes habías oído o quizá por el contrario te has percatado de que cada día la escuchas más a través de conversaciones casuales relacionadas al tema de Bitcoin y las criptomonedas. Quizá fue que se lo escuchaste a algún amigo o algún familiar o de repente la leíste en algún blog de noticias o la viste en algún post de redes sociales. Sea cual sea el caso, para entender bien y tener muy claro todo sobre el tema de las criptos y mucho más importante aún, cuando eres una persona que planea involucrarse de lleno en este mercado con la intención de invertir, es crítico, súper importante entender específicamente qué es esto del blockchain, pues más allá que solo definirlo técnicamente, es necesario conectar con su espíritu y sus fundamentales, es decir, sus implicaciones, que al final del día son la causa y el motor primordial detrás del enorme crecimiento que ha tenido este espacio en los últimos años. El mercado de las criptomonedas, como cualquier otro mercado bursátil o de inversión, presenta un sinnúmero de oportunidades para hacer dinero. Estas oportunidades se basan en filosofías de inversión muy distintas, disímiles unas de las otras. Es por eso que en este diplomado y partiendo en este módulo nos enfocaremos en entender mucho más de manera conceptual y práctica el tema del blockchain, más en los beneficios potenciales que tiene esta tecnología. Esto quiere decir que debemos ver el blockchain no solo como una tecnología revolucionaria por su estructura y diseño, o sea, por sus calidades técnicas, sino que debemos enfocarnos también en todas esas virtudes que trae la implementación de esta tecnología y que avalan de manera sólida su potencial y por ende su capacidad de dar vida a grandísimas cosas que pueden cambiar la forma en que vivimos en este mundo para siempre, algo que ya se está comenzando a dar en este mismo instante y que se trata de muchísimo más que solo dinero. Quizá todo esto te suene algo filosófico, profundo o quizá inclusive enredado, pero no se preocupen que les prometo que va a tener muchísimo sentido mucho más adelante. Otra razón importante para evitar profundizar en tecnicismos y más bien enfocarnos en los fundamentales es que como toda tecnología nueva y en constante desarrollo, la relevancia de las primeras versiones se va a ir difuminando con el tiempo a medida que van siendo reemplazadas por nuevas iteraciones. Así que nos enfocaremos en sus escenarios de usabilidad, garantizando que la información en la que nos enfoquemos aquí en este curso tenga un más largo beneficio que impacte positivamente la toma de decisiones de todos ustedes a lo largo de este viaje de completo aprendizaje. Pero entonces, específicamente, técnicamente, ¿qué es esto del blockchain? Se puede describir el blockchain como una tecnología informática emergente, es decir, una tecnología relativamente nueva y que todavía está sufriendo crecimiento. El blockchain combina la criptografía con las redes distribuidas, dos cosas que ya tienen décadas de existir y las combina de una nueva manera para lograr que un grupo de distintas computadoras, es decir, una red colaborativa de ordenadores, trabajen entre sí con el fin de manejar de manera segura y libre de manipulación una base de datos. Entonces, como definición técnica y súper resumida, podemos pensar que el blockchain es una base de datos distribuida y segura. Ahora, ¿qué son esas cosas que acabo de mencionar? Eso de criptografía, las redes distribuidas, bases de datos. Vaya, pues toda esa jerga técnica nos da una excelente pista de algo a lo cual nos tenemos que ir acostumbrando desde ya. En el mundo de las criptomonedas nos encontraremos con muchísimos términos técnicos que quizá antes no habías escuchado o no conocías. Y es por eso que aprovecho en este mismo instante para recordarles que este video lo pueden pausar y lo pueden regresar cada vez que así gusten para asegurarse que las cosas que vamos a ir viendo las vayan entendiendo súper bien. Y adicional también aprovecho para dejarles saber que incluiremos un glosario de términos importantes con sus definiciones para que puedan referirse a él cada vez que así lo necesiten para su aprendizaje. Pero bueno, regresemos al meollo del asunto y démosle un vistazo más a fondo a estos términos que acabamos de mencionar: criptografía, redes distribuidas y bases de datos. Comencemos con la primera. ¿Qué es eso de la criptografía?
La mejor manera para entenderlo es con un ejemplo. Imagina que tienes un mensaje con información delicada, privada o sensible que quieres hacerle llegar a otra persona, pero que no deseas que nadie más, que no sea esa persona a quien se lo enviarás, lo pueda entender. Es un problemita. Para protegerlo, decides inventarte un tipo de código o un tipo de clave y seguido te haces de un pedacito de papel y escribes cada una de las letras del alfabeto y arriba de cada letra asignas un número al azar. La intención es reemplazar cada letra de cada palabra de tu mensaje por uno de estos números para esconder las frases finales. Esta acción se llama cifrado. Y aunque parezca increíblemente básico, acabas de usar la criptografía para proteger tu información. Lo único que restaría es hacerle llegar esta clave o llave, es decir, las instrucciones de desencriptado a quien recibirá el mensaje y desde ese instante ustedes serán las únicas personas capaces de acceder a la información que el mensaje contenga. Fabuloso. Obviamente, este es un ejemplo muy básico de lo que es la criptografía y entendiendo que hoy en día existen supercomputadoras capaces de hacer millones de cálculos por segundo que descifrarían este tipo de encriptación en menos de lo que tardas, vaya, en parpadear, los cifrados de hoy en día son muchísimo más avanzados y ya han dado el paso y el salto al mundo digital donde se utilizan diariamente para salvaguardar datos de todo tipo, desde información de pagos que se hacen a través de tu banca en línea, por ejemplo, a conversaciones privadas como las que tienes a diario utilizando aplicaciones como WhatsApp. ¿Qué beneficios específicos y directos trae el uso de la criptografía al blockchain y por qué al momento de que las personas que lo inventaron decidieron usar la criptografía como parte del proceso? Es algo que tocaremos más adelante una vez el concepto completo del blockchain quede claro. Pero por ahora continuaremos con nuestro segundo término, eso de las redes distribuidas. ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla lo que son las redes distribuidas? A ver, comenzando por definir en términos de contexto informático, es decir, relacionados a la computación, una red no es otra cosa que dos o más computadoras que están conectadas a través de un cable u otro tipo de conexión, como el Wi-Fi, Bluetooth, y que comparten algún tipo de recurso o intercambian información entre sí. Una presentación muy básica de un sistema de red podría ser, por ejemplo, las computadoras en una oficina están interconectadas entre sí, compartiendo documentos de manera local y otros recursos como por ejemplo la impresora. Dicho esto, las redes, según su organización y el rol o papel que juegan las computadoras que la conforman, pueden ser de distintos tipos. Las que nos interesan entender más en estos momentos son dos: las redes centralizadas y las distribuidas como la que se usa en el blockchain. Las redes centralizadas son aquellas donde existe una computadora principal o un servidor que juega un papel de responsabilidad mayoritario o total en el almacenamiento, las tomas de decisiones, el procesamiento o la administración de los datos y los procesos dentro de la red. Vaya, en español, ¿no? Podríamos decir que las redes centralizadas son esas en que todas las computadoras son esclavas de una gran computadora reina que determina cómo se viven las cosas dentro de esa red. La nave nodriza, digamos, ¿ok? En nuestro día a día utilizamos redes centralizadas todo el tiempo. Un ejemplo de esto sería tu proveedor de Internet o ISP, quien te instala en casa un aparatito al cual todos los dispositivos de tu hogar, incluyendo tu teléfono, Alexa, tu televisión inteligente, tus computadoras, se conectan para poder acceder al Internet. Esta red en particular usa como punto pivotal, como centro, el ruteador o el módem Wi-Fi, el cual si se apaga, detendría el acceso de manera simultánea e inmediata a todos los demás dispositivos. En otras palabras, el acceso a Internet en tu casa está centralizado en el ruteador o el módem y siempre dependerá de este, no de los otros dispositivos que tengas en tu hogar. Otros ejemplos de centralización similares en escalas mucho mayores, claro está, son Google y Facebook. Para que los dispositivos del mundo puedan disfrutar de los servicios que ofrecen estas empresas, deben conectarse a través de Internet a los servidores de estas compañías, las que a su vez pueden de manera centralizada controlar todo lo que uno hace unilateralmente, que se comparte, que se ve en las plataformas.
Por eso, si a Facebook le das la gana mañana, puede bloquear tu acceso o simplemente eliminar tu contenido. Ellos son la figura central y tienen el control. Por otra parte, están las redes distribuidas, como las que se utilizan en el blockchain. Estas redes de computadoras, en vez de depender de un servidor o una computadora central que controla todo el ecosistema, más bien comparte y colaboran distribuyendo las tareas y los recursos de manera idealmente equitativa, logrando un nivel de redundancia que le otorga mayor confiabilidad y seguridad. En blockchains como el de Bitcoin, por ejemplo, existen nodos, que son las computadoras encargadas de almacenar una copia del registro histórico de todas las transacciones hechas en esa red. Esta arquitectura, sin una cabeza central, ofrece de salida un montón de ventajas. Si un nodo de la red distribuida de Bitcoin es atacado por un hacker, la red completa como ente no se verá afectada, pues tiene la redundancia implícita que le facilita esa distribución. Más adelante también veremos una lista de otros beneficios que tiene la arquitectura de redes distribuidas y que son la razón por la cual el blockchain está fundamentado en este modelo de arquitectura. Pero por ahora nos falta un concepto más para terminar nuestra definición técnica de lo que es el blockchain. Recordemos, el blockchain mezcla la criptografía con las redes distribuidas para manejar de manera segura y libre de manipulación una base de datos. Eso quedó claro. Entonces, no perdamos el tiempo y definamos finalmente qué es eso de una base de datos para poder tener el panorama completo. La definición técnica vendría a ser algo como la recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Eso es, todos los días en el mundo creamos información. Desde tu diario donde cuentas las calorías que comes en cada día de la semana durante tu viaje de pérdida de peso, hasta tu libro contable donde ingresas cuánto dinero has ganado o gastado durante cada día del año, tu historial médico, tus precios históricos de alguna acción en la bolsa en la que invertiste tu dinero, tu historial de transacciones bancarias, las notas que sacó tu hijo en cada grado de la escuela hasta el día de su graduación. Prácticamente toda la información que generamos día a día se puede organizar de manera estructurada en una base de datos para ayudarnos y facilitarnos la vida. Y en efecto, nos las facilita y montones. Sin esta organización de datos que se logran estructurar en estos sistemas organizados, viviríamos en un mundo de completo caos. Ahora, la manera en que organizamos estos datos puede ser distinta. Un ejemplo que la mayoría de nosotros conocemos es Excel, una hoja de cálculo que tiene columnas y filas, es decir, una tabla. Este esquema puede ser utilizado para crear una base de datos de fácil acceso y buscabilidad. Por otra parte, el blockchain no usa tablas para almacenar los datos que se ingresan en la red, sino más bien una estructura de bloques en cadena. Por eso el nombre de blockchain, del cual hablaremos un poco más adelante. Por ahora, recapitulemos todo lo que hemos hablado hasta este momento en un pequeño resumen. El blockchain es una relativamente nueva tecnología que une la criptografía, es decir, los mecanismos para proteger y asegurar la información, con las redes distribuidas, esas que son conformadas por múltiples ordenadores que trabajan de manera egalitaria en un ecosistema redundante sin vértice central. Para administrar una base de datos, es decir, gestionar y almacenar información de manera estructurada y segura. En el próximo módulo exploraremos a fondo cómo funciona el blockchain y así podremos entender muchísimo mejor qué lo hace tan especial.